Me dejaron sola en el hospital otra vez. Tras renacer, contraté enfermeras privadas y desaparecí. La luz fluorescente sobre la cama 14 parpadeaba. Tenía un temblor tan pequeño que la mayoría no lo notaría, pero yo llevaba 6 horas mirándola. Conocía su ritmo como una canción que odias. Parpadeo, calma, parpadeo. ¿Va a venir alguien a acompañarte esta noche, señora Martín? La enfermera lo preguntó con delicadeza, como se hacen las preguntas cuya respuesta ya conoces, como quien marca una casilla que ya ha marcado en su mente. Se llamaba Mónica. Lo recordé más tarde. Mónica, 40 y tantos. Ojos amables. Llevaba una alianza que giraba con el pulgar cuando estaba incómoda. Lo que pasaba a menudo en mi habitación. Está de camino, dije. Porque eso era lo que siempre decía. Porque eso era lo que aún creía en esa vida, en esa versión de la noche. Tenía 34 años y todavía creía en mi marido cuando me decía que estaba de camino. Había salido de quirófano 4 horas antes. Una resección, algo rutinario dentro de lo que cabe. Excepto que nada en mi cuerpo había sido nunca rutinario. Las crisis iban y venían. Seguían un horario que solo mis propias células entendían. Mis riñones tenían su propia opinión. Mis articulaciones llevaban la cuenta. Y el cirujano había dicho las palabras «cierto riesgo de complicaciones postoperatorias». Lo dijo en ese tono específico que usan los médicos cuando quieren que lo oigas sin asustarte. Lo oí. No tuve miedo. Tenía el nombre de David en mi móvil, en favoritos, y creía con la fe total y vergonzosa de una mujer que ha pasado 12 años construyendo una vida alrededor de un hombre. Creía que esa fe sería recompensada con su presencia. Le escribía las 6. Ya salí de la operación. Estoy bien. Algo aturdida. ¿Puedes venir? Lo leyó a las 6:14. Vi aparecer el doble cheque azul como una respiración contenida. En la cena de cumple de mamá. ¿Puedo ir después? Ya está preguntando por qué. Estoy con el móvil. Escribí vale, porque no había nada más que escribir. Porque en 12 años de matrimonio había aprendido que la frase «te necesito» caía sobre David como una acusación. Y la palabra vale caía como un alivio. Y me había vuelto tan buena dándole alivio que había olvidado lo que se me debía. Cambio. A las 9 no había venido nadie. Ni David, ni Carmen, su madre, que lo había criado para creer que su comodidad era una especie de moneda familiar. Más valiosa que la necesidad de cualquier otra persona. Ni Paula, su hermana, que nunca en su vida se había sentado en la silla de un hospital por nadie que no fuera ella misma. Mis propios padres ya no estaban. Mi madre, muerta hacía 9 años. Mi padre, antes que ella. Y la amiga a la que podría haber llamado Sofía estaba a 3 provincias de distancia. En un congreso al que yo misma le dije que no faltara por mí. Porque esa era la clase de esposa, amiga, hija y cuñada en la que me había convertido. La que dice, no, te preocupes por mí. Estoy bien. Ve, estaré bien. Quiero ser sincera sobre lo normal que me pareció en ese momento estar sola en esa cama. Esa es la parte más difícil de explicar a quien no ha vivido un matrimonio como el mío. No parecía una emergencia. Ni siquiera parecía abandono al principio. Parecía martes. Parecía cualquier otra noche de 12 años destilada en su forma más pura. Yo esperando, diciéndome a mí misma que la espera era razonable, que el cumpleaños de su madre realmente importaba, que yo era lo bastante fuerte para no necesitarle, porque había pasado más de una década demostrando exactamente eso, una y otra vez, hasta que demostrarlo se convirtió en el único lenguaje de amor que sabía hablar. Miré fotos antiguas para pasar el tiempo, nuestra boda, 11 años atrás.
David con un esmoquín alquilado que le quedaba, mejor que nada que se hubiera comprado desde entonces. Un viaje a la costa él, otro año antes de que el negocio despegara, cuando todavía me traía café a la cama los domingos. Antes de que los domingos se reservaran permanentemente para la fe a mesa de su madre, me encontré sonriendo con algunas de ellas, incluso esa noche, incluso con una fiebre que empezaba a acumularse detrás de mis ojos, porque ese es el truco más cruel que te juega un matrimonio que muere lentamente. No borra los años buenos, solo te hace pasar los malos rebuscando en sellos, buscando pruebas de que los buenos podrían volver. A las 10, un residente que no conocía pasó a revisar mi incisión. Preguntó, casi como una ocurrencia, si tenía a alguien en casa que pudiera ayudarme a cambiar el vendaje los próximos días. Dije que sí. No dije que ese sí significaba un hombre que en ese mismo instante estaba a 5 kilómetros de distancia, cortando una tarta con forma de palo de golf, porque su madre había decidido ese año que los 61 pedían una temática de golf. Para las 11, mi fiebre había empezado a subir. Y Mónica, haciendo sus rondas, la vio en el monitor antes de que yo misma la sintiera. Esa niebla eléctrica específica que llega justo antes de que tu cuerpo decida dejar de cooperar con tus planes. A la 1 de la madrugada, la fiebre se había convertido en otra cosa, una palabra que llegaría a conocer íntimamente en mi segunda vida, como se conoce la cara de un enemigo. Sepsis. Ocurre rápido cuando ocurre. Ocurre más rápido cuando no hay nadie en la habitación defendiéndote. Nadie pulsando el botón de llamada por ti porque tú ya no puedes ni formar el punto. Pensamiento. Nadie diciéndole al médico de guardia. Ella dijo esto antes. Dijo que le dolía el pecho. Por favor, mire otra vez, porque la verdad sobre los hospitales que nadie te cuenta hasta que estás dentro, de verdad dentro, y mi sola, es que el sistema funciona con defensores. Funciona con alguien en la habitación que te quiere lo suficiente como para ser un pesado. Y yo no tenía nadie en la habitación. Recuerdo haberle escrito a David una última vez, cerca de la medianoche. Mis pulgares torpes contra la pantalla, el mensaje apenas coherente. No me siento bien. ¿Puedes venir? Recuerdo verlo ahí. Entregado pero no leído. La pequeña marca de tiempo gris, burlándose de mí con su normalidad. Porque en algún lugar, a 5 kilómetros, una habitación llena de gente a la que yo amaba, o me había entrenado para amar, le cantaba el cumpleaños feliz a una mujer que nunca, en 12 años, me lo había cantado a mí. Recuerdo, cerca del final, el sonido particular que hacen las máquinas cuando deciden dejar de ser pacientes contigo. Recuerdo la cara de Mónica, ya no, delicada, ahora afilada, gritando un número en el pasillo. Recuerdo pensar con una extraña calma, que ahora entiendo que fue la última amabilidad de mi cuerpo hacia mí. Todavía está en la cena de cumpleaños. Y entonces no pensé nada más. Me desperté con el parpadeo. Parpadeo. Calma. Parpadeo. La misma luz. El mismo. Azulejo del techo con la mancha de humedad con forma de mapa. El mismo pitido, constante ahora. No urgente. Me quedé allí un largo momento, convencida de que lo había soñado todo. La fiebre, los gritos, la terrible sensación de caída de un cuerpo que renuncia a su contrato con la vida. Hasta que Mónica entró, girando su alianza con el pulgar. Y dijo, con la misma voz delicada de quien cumple un trámite: «Va a venir alguien a acompañarte esta noche, señora». «¿Martín?». No respondí durante un largo momento. Estaba haciendo un cálculo que un cerebro humano no está preparado para hacer rápidamente. Es el mismo día. Es la misma, ahora. Estoy de vuelta en la misma cama, en el mismo cuerpo, con el mismo catéter, pegado al mismo brazo. Y de alguna manera, lo recuerdo todo. La fiebre, la muerte y todo lo que vino después.
años de ello desenrollándose detrás de mis ojos. Como una bobina de película que alguien hubiera rebobinado y me hubiera devuelto junto con la entrada. Recuerdo la aventura de David, que empezó esa primavera con una mujer de su gimnasio. Una mujer llamada Laura, que usaba el tono exacto de iluminador que a él le gustaba fingir que nunca había notado en nadie. Recordé la conversación exacta, dentro de 11 meses, donde Carmen lo convenció de que no era realmente engañar si ocurría durante una mala racha. Como si la mala racha no hubiera sido fabricada enteramente por su propia negligencia. Recordé los 41.200 euros que desaparecieron de la cuenta de la empresa en 14 meses, desviados en incrementos lo suficientemente pequeños como para que mi contable, a quien Carmen había recomendado personalmente y con quien comía 2 veces al mes, nunca los marcara como inusuales. Recordé a Paula pidiéndome el coche para un torneo de natación y devolviéndolo 3 días después con el parachoques delantero abollado. Y una historia sobre un tipo que le dio marcha atrás en un aparcamiento. No te preocupes, tengo su seguro. Una historia que era, ahora lo sabía con total certeza, una completa invención. No hubo otro coche. Hubo Paula con su móvil en una carretera con una curva cerrada que tomó a 90 por hora. Recordéla, demanda de divorcio, finalmente. Y la crueldad específica de ver al abogado de David argumentar que mi negocio, el negocio que había construido con mis propias manos desde un único contrato de catering a los 26 hasta algo que empleaba a 9 personas a los 30 y 2 era un bien ganancial. Porque él, y cito la declaración, que daría dentro de 3 años, la apoyó emocionalmente durante su formación. Recuerdo morir también la segunda vez, dentro de 4 años, en silencio, en un hospital diferente, por complicaciones de una enfermedad que había sido mal gestionada durante años. Porque nadie en mi vida se había sentado jamás frente a un médico a hacer la pregunta de seguimiento. Porque yo había entrenado a todos a mi alrededor. A través de años de estoy bien, no te preocupes, ve, a creer que mi cuerpo era un asunto de baja prioridad, en una lista infinita de necesidades de otras personas. Todo ello, cada traición, cada fecha, cada cantidad de dinero, cada mentira dicha en un tono lo suficientemente suave como para sonar a amor, asentado en mi pecho como un segundo corazón, más pesado. Recuerdo la sensación física específica de ello más que cualquier otra cosa. No miedo, aunque esperaba miedo, sino una especie de presión, como salir a la superficie demasiado rápido desde una gran profundidad. Todo mi cuerpo, registrando el regreso de 4 años de peso de una sola vez. Mis manos temblaban sobre la manta. Las miré como si fueran de otra persona, las manos de esta mujer de 34 años, sin las arrugas que las mías tenían cuando morí la segunda vez. Y pensé con una claridad que me asustó más que la propia muerte. Sé cómo acaba esto si dejo que vuelva a pasar. No como una advertencia, como un hecho archivado, irrecuperable. Como sabes el final de libro que ya has leído y que ahora, imposiblemente, te piden que leas una segunda vez. Con la oportunidad de cambiar el último capítulo, pensé absurdamente en mi madre, muerta hacía 9 años en cualquiera de las vidas que estuviera ocupando. Y en lo que solía decir cuando yo era pequeña, había hecho algo mal, y acudía a ella sabiendo ya la forma de mi propio castigo. No te dan puntos extra por verlo venir si no haces nada diferente. No lo había entendido de niña, lo entendí ahora, con una violencia que casi me quitó el aliento por segunda vez. Mónica seguía allí de pie, con el bolígrafo contra su portapapeles, esperando. No, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No va a venir nadie. Ella se ablandó.
como hace la gente cuando cree que está presenciando tristeza en lugar del nacimiento de algo completamente diferente. No pasa nada, cariño. Te cuidaremos muy bien. Sé que lo haréis, dije. Y lo decía en serio, porque también la recordaba a ella, a Mónica, que pasaría a verme el doble de veces de lo que requerían sus rondas durante toda esa semana, miserable y solitaria de hace 4 años, que me traería flanes extra a escondidas y me llamaría cariño, con una voz que lo sentía de verdad. De hecho, ¿hay algún cargador de móvil por aquí? El mío está a punto de morir. Por supuesto. Encontró uno en el cajón debajo de la televisión. Del propio hospital. Un poco pelado en el enchufe. Aquí tienes. Gracias, dije. Y cuando se fue, me quedé en la oscuridad, con el cargador zumbando silenciosamente en mi teléfono. Y no lloré, y no llamé a David, y no hice ninguna de las cosas que la antigua yo, la yo muerta, la yo de la versión de esta noche que ya había ocurrido y desocurrido, habría hecho. Abrí mi móvil. Encontré el número de una agencia de enfermería privada. Lo recordaba vagamente de un anuncio que había pasado 100 veces sin registrar, cuando era el tipo de persona que pensaba que la enfermería privada era para otra gente. Gente más rica, gente cuyas familias tampoco aparecían, pero que a menos podían comprar la apariencia de ser cuidados. Iba a convertirme en ese tipo de persona, empezando esta noche. Antes de llamar a la agencia, casi llamé a Sofía. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre un largo momento, y quiero ser honesta. Alguna parte vieja y agotada de mí deseaba más que nada escuchar una voz que ya me conociera, decirle a alguien en voz alta: creo que acabo de morir y he vuelto. Y lo recuerdo todo. Y no sé qué hacer con eso. Pero no la llamé. No esa noche. Me dije que era porque eran las 2 de la madrugada y ella tenía un vuelo temprano a casa desde el Congreso. Y eso era verdad, pero no era la verdadera razón. La verdadera razón era que necesitaba, por una vez en mi vida, tomar la primera decisión de este nuevo capítulo completamente y sola, sin moldearla alrededor de lo que cualquier otra persona, incluso alguien que me quisiera, pudiera necesitar que yo fuera. Había pasado 12 años construyendo mis decisiones en torno a la comodidad de otros. Esta, la primera, iba a ser mía y solo mía. Así que en lugar de llamar a alguien que me quería, llamé a extraños. Llamé a gente cuyo trabajo entero era aparecer por dinero, porque al menos así sabría, con precisión y sin ambigüedad, exactamente por lo que estaba pagando, y, exactamente, lo que podía esperar a cambio. Había algo casi pacífico en esa transacción, sin culpas que gestionar, sin una actuación de gratitud requerida para mantener la relación a flote. Solo un servicio prestado a tiempo, porque yo había pagado por ello. La mujer que respondió a la línea de urgencias de Salud Hogar Asistencia sonó sorprendida. Recibir una llamada a la 1:40 de la madrugada desde una habitación de hospital, pero se recuperó rápido. Como aprende la gente en los servicios de atención, podemos tener a alguien con usted a las 6 a.m., dijo. ¿Es para cuidados postoperatorios? O ambos, dije. Postoperatorios y de primeras. Acompañamiento. Necesito a alguien que pueda estar en la habitación defendiéndome. Alguien que haga preguntas de seguimiento a los médicos. Que presione si algo no parece correcto. Ese tipo de cosas. Me oí decirlo y sentí que algo se destensaba en mi pecho. Algo que había estado tenso. Me di cuenta, durante 12 años. No tengo a nadie más, por supuesto, dijo ella, ahora amable. La misma amabilidad que Mónica había usado. Excepto que esta amabilidad venía con una lista de precios. Y nunca en mi vida me había sentido tan aliviada
de ver una lista de precios. Tenemos una categoría premium, una enfermera dedicada, turnos de 12 horas. Alguien que será su punto de contacto directo con el personal médico. Cuesta. No necesito el número, dije. Necesito la enfermera. Le di mi tarjeta. Le di el número de habitación. Colgué y me recosté en la almohada. Miré la luz, parpadeante, y pensé, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, voy a estar bien. No porque alguien más lo hubiera prometido, sino porque acababa de hacerlo realidad con mis propias manos. A las 6:15 llegó una mujer llamada Rosa, 50 y tantos, compacta y sin prisas. De esa manera específica de la gente que ha pasado décadas en urgencias y ha aprendido que el pánico no ayuda a nadie. Se presentó, revisó mi historial, le hizo a Mónica 3 preguntas que a mí nunca se me habrían ocurrido, y acercó una silla a mi cama como si pretendiera quedarse allí, lo cual hizo durante las siguientes 6 horas, y las 6 siguientes, y las 6 siguientes a esas. Vi llegar los mensajes de David durante la mañana. ¿Cómo te sientes? Siento no haber podido ir y anoche. La cena de mamá se alargó. Pasaré esta noche. Y sentí el viejo dolor buscarme. El surco de 12 años grabado en mi pecho que quería responder no pasa, y nada, y decirlo en serio. No respondí, no pasa nada. Respondí. Me alegro de que pasaras una buena noche. No captó el filo en ello. Nunca lo hacía. Eso siempre había sido parte del problema. David nunca, en 12 años, había sido fluido en el lenguaje de mi decepción. Porque yo nunca la había mostrado con la suficiente claridad para que un hombre que no miraba con mucha atención la viera. Apareció 2 días después, un jueves, sosteniendo un ramo de claveles de supermercado todavía envueltos en el plástico. El recibo visible en el pliegue hace del celofán. 12,99 €. Y reconocí la tienda. Y reconocí, con una claridad que me habría sido imposible hace 4 años, y que ahora me parecía tan ordinaria como respirar, que lo había cargado a la tarjeta de crédito de la empresa. Nuestra tarjeta de crédito de la empresa, la vinculada a la cuenta que alimentaba nuestro hogar, nuestra hipoteca, y, pronto, aunque él aún no lo sabía, nada de lo suyo en absoluto. Lo vi entrar por la puerta y sentí, por un segundo, sin vigilancia, el viejo reflejo surgir en mí, el ablandamiento automático, la disposición a ponérselo fácil, a decir no pasa nada, ya estás aquí, eso es lo que importa, antes de que hubiera terminado de disculparse. La forma en que había dicho alguna versión de esa frase 1000 veces a lo largo de 12 años, limando cada uno de sus fracasos antes de que tuvieran la oportunidad de dejar una marca en cualquiera de nosotros. Dejé que el reflejo surgiera. Y luego, por primera vez en mi vida, simplemente no actué. Dejé que el silencio se instalara. Se sintió en ese momento como contener la respiración bajo el agua, incómodo y desconocido, y completamente sobrevivible. Hola, me besó la frente, como se besa a un pariente, al que aprecias pero al que no estás particularmente unido. Tienes mejor cara. Me siento mejor, dije. Y era verdad. Y no tenía nada que ver con él. Perdona por el martes. Es que mamá se ofende mucho si no estoy totalmente presente. Ya sabes cómo es. Y pensé que aquí estarías en buenas manos. De todas formas. Dejó las flores en la mesita con ruedas. Miró alrededor de la exhabitación y vi algo registrarse en su cara. Rosa, sentada en la esquina con una carpeta de mis instrucciones de alta y una expresión en su rostro que decía que ya había calado exactamente qué tipo de marido entraba en esa habitación. 2 días tarde y con flores de gasolinera. ¿Quién es esta? Es Rosa, dije, pero es mi enfermera. La he contratado.
¿La has contratado? ¿En plan privado? Se rió. Un sonido corto y sorprendido. No cruel, exactamente. Solo la risa de un hombre que se encuentra con un hecho sobre su esposa que no encaja en el archivo que guarda de ella en su cabeza. ¿Desde cuándo hacemos eso? Desde el martes, dije. Y le sonreí. La misma sonrisa que le había estado dando durante 12 años. Y dentro de esa sonrisa, por primera vez, no había absolutamente nada. Debería explicar, antes de seguir, lo que realmente sabía. El peso completo de los 4 años que ahora llevaba conmigo. Doblados lo suficientemente pequeños como para caber detrás de una sonrisa ordinaria de martes. Sabía lo de Laura, la del gimnasio, cuyo nombre real resultaría ser, era Laura Kowalczyk, 31 años, instructora de spinning, con una risa que David describiría más tarde aún, terapeuta de pareja, como muy fácil de llevar. Como si la facilidad fuera una virtud y no simplemente la ausencia de alguien que le pidiera ser mejor. En la vida que recordaba, empezó en abril, 4 meses después de esta estancia en el hospital, con un batido que ella le recomendó después de su clase de las 6 a.m. y un número de teléfono garabateado en el reverso de un ticket que él olvidó en su bolsa del gimnasio durante 3 semanas, hasta que lo encontré haciendo la colada. Nunca se convirtió en una gran pasión. Eso fue casi la peor parte. Fue algo pequeño, perezoso y conveniente. El tipo de infidelidad que ni siquiera tiene la decencia de ser dramática. Solo un hombre, buscando la fuente de atención más cercana. Porque la fuente que ya tenía en casa había dejado, en algún punto del camino, de esperar que la buscaran. Sabía lo del dinero antes de tener pruebas. Porque había vivido 4 años más allá de este y había visto llegar las pruebas demasiado tarde para importar. Carmen había sido añadida a la cuenta corriente de la empresa cuando yo tenía 28 años, 3 años después de crear la compañía, en un momento en que me estaba ahogando. Un nuevo contrato de alquiler para una cocina industrial. 2 empleados que aún no podía permitirme de verdad. Náuseas matutinas de un embarazo que no llegó a término. Y Carmen, en lo que pareció en su momento, y generosidad, se ofreció a ayudar con la contabilidad durante unos meses, solo hasta que las cosas se calmaran. Las cosas nunca se calmaron. El acceso nunca fue revocado, porque revocarlo habría significado una confrontación. Y yo había pasado todo mi matrimonio evitando las confrontaciones, como otras personas evitan los cables de alta tensión. En la vida que recordaba, para cuando me di cuenta, de verdad me di cuenta. Me senté con un contable forense y miré. Carmen había movido algo más de 40 y 1.000 euros de esa cuenta en 3 años, siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para parecer la fricción ordinaria de un negocio familiar. Un préstamo aquí que nunca se devolvió. Una inversión allá en un negocio de velas que Paula abandonó en 6 meses. Un regalo para ella misma en un aniversario que nadie más en la familia sabía que se estaba celebrando. Sabíalo. Quité el coche antes de que Paula se pusiera al volante del mío de nuevo, porque ya la había visto hacerlo una vez, un martes de noviembre. Un torneo de natación a 2 pueblos de distancia. Una curva en la M30, que tomó a 90 por hora con su teléfono, apoyado en el salpicadero, escribiendo a un chico que la dejaría 3 semanas después. En mi antigua vida, me creí su historia del aparcamiento durante más de un año, porque creerla no me costó más que 4.000 euros en reparaciones, y porque dudar de ella habría significado dudar de toda la frágil arquitectura de una familia que funcionaba enteramente sobre el acuerdo de no mirarse demasiado de cerca unos a otros. Sabía, sobre todo,
lo que se sentía al pasar 12 años siendo el pilar de una casa que no llegué a decorar. Conocía el agotamiento específico de ser amada condicionalmente, contingente a mi continua disposición a no necesitar nada. Y sabía que ninguna cantidad de amarlos más fuerte, con más paciencia, con más abnegación, había cambiado nada, solo lo había empeorado. Porque cada año que demostraba que podía cargar con más, era un año en que ellos aprendían que nunca tendrían que ayudar a llevarlo. Ese conocimiento se asentaba en mí ahora como un lastre. No me amargaba, exactamente. O sí lo hizo, durante un tiempo, en las horas privadas, pero la amargura por sí sola es solo peso sin un lugar a donde ir. Lo que me dio, sobre todo, fue paciencia. Una paciencia muy específica, quirúrgica, porque finalmente entendí algo que no había entendido la primera vez. No puedes convencer a una persona de que abandone un patrón por el que ha sido recompensada toda su vida. Solo puedes eliminar la recompensa. Quiero contaros cómo fueron los siguientes 6 meses desde fuera. Porque desde fuera nada cambió. Ese era todo el diseño. Seguí haciendo la cena del domingo en casa de Carmen. Seguí elogiando el anillo de compromiso de Paula. Una cosa modesta que el compañero de universidad de David había elegido. Nada que ver con lo que ella finalmente querría y conseguiría una vez que se enterara de lo que venía, con entusiasmo real. Porque interpretar el entusiasmo nunca había sido difícil para mí. Tenía 12 años de práctica. Seguí dejando que David creyera que la cuenta de la empresa, la que Carmen había ayudado a abrir años atrás, con su propio nombre discretamente listado como segunda firmante para emergencias, era la misma cuenta de siempre. No lo era. Hubo un domingo particular en febrero. Quizás 6 semanas después de esta segunda vida, que todavía recuerdo. Una de esas cenas ordinarias e inolvidables, en casa de Carmen, que se habría desvanecido por completo de mi memoria, la primera vez, plegada en la neblina general de 100 domingos idénticos. Carmen había hecho su asado, seco, como siempre, y pontificaba sobre las elecciones de jardinería de un vecino, mientras Paula miraba lugares para bodas en su móvil, debajo de la mesa, sin molestarse en ocultarlo. David se acercó en un momento dado y me apretó la mano. Un gesto ausente, habitual, el tipo de gesto que un hombre hace sin pensar. Aún apreciando a su esposa de la manera vaga y no examinada, en que aprecias un mueble que nunca has tenido razón para mirar de cerca. Le devolví el apretón. Le hice a Carmen una pregunta de seguimiento sobre los setos de los vecinos. Y la pregunta era sincera. O al menos, interpreté que lo era de manera lo suficientemente convincente como para que nadie en esa mesa, ni uno de ellos, pudiera haber dicho que la mujer que pasaba la salsera se había sentado 3 días antes en el despacho de un abogado, revisando un documento que le despojaría a cada uno de ellos de cualquier reclamación futura sobre lo único que yo había construido enteramente por mí misma. Esa fue la parte más extraña de todo el año, si soy sincera. No la planificación en sí, que se sentía, a su manera, casi tranquilizadora, de la forma en que cualquier proyecto con una estructura clara se siente tranquilizador para una persona que ha pasado una década gestionando el caos. Era la actuación, normalidad a su alrededor. Aprendí a albergar a 2 mujeres completamente separadas dentro de mi cuerpo a la vez. La que se reía de los chistes de Carmen, rellenaba el vino de Paula y le preguntaba a David sobre su liga de fútbol fantástico con lo que parecía, desde fuera, un interés genuino. Y la que estaba debajo, haciendo números, siguiendo fechas, observando cada gesto en esa mesa en busca de las pequeñas señales que ahora sabía reconocer. La forma en que los ojos de Carmen se movían hacia su teléfono un instante demasiado rápido,
Cada vez que surgía el tema de la sociedad limitada, la forma en que las preguntas de Paula sobre la financiación de la boda se volvieron más específicas y seguras. A medida que pasaban los meses, una confianza construida sobre un dinero que ella creía, erróneamente, que todavía estaba allí. Conocí a Villanueva un martes de marzo, en una cafetería a 2 pueblos de donde cualquiera que yo conociera pensaría en buscarme. Porque había aprendido de 4 años de retrospectiva que Carmen tenía la costumbre de reírse de cosas, de la tintorería, de la peluquería, de una red de mujeres en su órbita social que le informaban como una colmena informa a su reina. Y yo no tenía la intención de que se enterara de nada. Francisco Villanueva era un abogado de herencias y empresas. El primo de Sofía lo había usado para un divorcio. Un hombre pequeño y preciso de unos 60 años, con gafas de leer que llevaba en una cadena. Y una manera de escuchar que te hacía sentir, por primera vez posiblemente, completamente tomada en serio. Quiero hablar sobre un documento de voluntades anticipadas, le dije, lo cual era cierto hasta cierto punto. Nadie vino cuando estuve en el hospital. Quiero que eso no vuelva a pasar. Nunca. Quiero a alguien con autoridad legal para tomar decisiones por mí en quien realmente confíe. Comprensible, dijo, tomando una nota. ¿En quién había pensado? En mi amiga Sofía, no en mi marido. Levantó la vista ante eso, solo ligeramente. De la forma en que un buen abogado levanta la vista cuando un cliente ha dicho algo que abre una puerta, sin querer, o queriendo mucho y fingiendo lo contrario. ¿Y hay algo más que esté pasando?, preguntó amablemente. De lo que le gustaría hablar. A veces, un documento de voluntades anticipadas es realmente la punta de un iceberg más grande. Miré a este extraño. Este hombre cuidadoso y preciso, que no tenía ni idea de que yo ya había muerto una vez en una versión de este año, que ya había ocurrido y desocurrido, que no tenía ni idea de que podía recitar de memoria el número de cuenta exacto que Carmen usaría dentro de 14 meses para mover 9.000 euros de nuestra cuenta de empresa a una sociedad limitada que registraría a nombre de Paula para gastos de boda disfrazados de honorarios de consultoría de catering. Y decidí en esa cafetería contarle todo lo que podía contarle sin parecer loca. Construí un negocio de catering y eventos desde cero. Dije, ahora vale cerca de 900.000 euros sobre el papel, principalmente en contratos, fondo de comercio y un trato de alquiler de una cocina industrial que tengo a mi nombre. Mi marido no lo construyó. Mi suegra es segunda firmante en la cuenta corriente de la empresa. Yo no lo configuré así. Sucedió antes de que prestara suficiente atención, y me gustaría deshacerlo. Quiero que todo el negocio se reestructure en algo que no pueda ser tocado por mi matrimonio, por la familia de mi marido, por nadie más que yo, y quien yo elija. Quiero que se haga discretamente. No quiero que nadie sepa que está pasando hasta que ya haya pasado. Villanueva se quitó las gafas de leer, las dobló y me miró como se mira alguien que acaba de decirte con calma que ha visto el futuro. Eso, dijo, puedo hacerlo. Dejó las gafas sobre la mesa entre nosotros, preciso, deliberado, como aprendería que hacía todo. Quiero ser directo con usted, señora Martín, porque creo que apreciará la franqueza más que el consuelo. Lo que describe no es inusual en sí mismo. Proteger un negocio de un matrimonio con problemas, ajustar quién tiene acceso a qué. Lo inusual es la especificidad. No, me está haciendo preguntas hipotéticas. Está hablando como alguien que ya sabe exactamente lo que va a pasar. Y simplemente me está pidiendo que le ayude a adelantarse. No respondí de inmediato. Fuera de la ventana, una mujer pasó con un carrito de bebé. La observé un momento más de lo necesario, ganando tiempo.
Digamos que he pasado mucho tiempo observando cómo funciona esta familia, dije finalmente. Conozco sus patrones mejor que ellos mismos. Me gustaría dejar de ser la única persona que paga por ese patrón. Justo, dijo. Y algo en su rostro me dijo que había decidido no presionar más. No porque me creyera del todo, sino porque había aprendido a lo largo de 4 décadas de práctica legal que algunos clientes acuden a él sabiendo ya exactamente lo que necesitan. Y el trabajo en esos casos no es interrogar su certeza, es construir el andamiaje a su alrededor. Entonces empecemos con una estructura de fideicomiso. Necesitaré los registros financieros de los últimos 3 años, los documentos de la sociedad limitada del negocio de catering y una conversación muy honesta sobre cada persona que actualmente tiene acceso a cualquier parte de él. Si vamos a hacer esto discretamente, lo hacemos una vez y lo hacemos por completo. Las medias tintas son lo que se descubre. No hago medias tintas, dije. Y era, para entonces, la frase más verdadera que había dicho a nadie desde que desperté en esa cama de hospital. Durante los meses siguientes, me convertí, sin que nadie en mi vida lo notara, en un tipo de mujer completamente diferente. No en la superficie, donde seguí siendo de voz suave, complaciente, la persona de confianza que organizaba todas y las fiestas y recordaba cada cumpleaños, sino por debajo, donde importaba, donde la verdadera arquitectura de una vida se construye o se desmantela. Moví el negocio a un fideicomiso irrevocable, con Villanueva como fiduciario y yo como única beneficiaria, estructurado de una manera que él me explicó en 3 reuniones distintas, cada una educándome en un lenguaje que nunca había tenido razón para aprender, que lo convertía, a efectos legales, en un bien no ganancial, no sujeto a división, sin importar lo que pasara con mi matrimonio. Eliminé a Carmen como firmante de la cuenta de la empresa, discretamente, durante una revisión anual rutinaria. Y reemplacé el banco principal del negocio por uno nuevo al otro lado de la ciudad, uno con el que Carmen no tenía relación, sin comidas programadas con el director de la sucursal, sin favores acumulados. Mantuve la cuenta antigua abierta con un saldo pequeño y poco llamativo, y dejé que todos siguieran creyendo que era allí donde vivía el dinero real. Empecé una carpeta, no una metafórica, una carpeta de Manila real guardada en un cajón con llave en el despacho de Villanueva que engordaba cada mes. Capturas de pantalla de mensajes, fechas, horas, el recibo de las flores de la tienda de regalos del hospital que le pedí a Mónica, medio en broma, medio en serio, que anotara en mi informe de alta, como ningún familiar presente durante el periodo de recuperación. Día 2. Una copia de cada transacción no autorizada que Carmen había hecho en la cuenta antigua, remontándose 3 años, que ahora sabía buscar porque recordaba con total claridad. ¿Cuáles saldrían a la luz en un informe de contabilidad forense dentro de 4 años? En una vida que técnicamente no había sucedido todavía, pero que yo llevaba en mi cuerpo como una cicatriz de una herida, aún no infligida. Recuerdo el vértigo específico de ver a la gente que amaba, o había amado, o me había entrenado para amar de esa manera específica y autoanuladora en que amas a la gente que te ha enseñado que tus necesidades son opcionales. Caminar hacia los mismos precipicios a los que habían caminado antes, excepto que esta vez yo podía ver los precipicios y ellos no. Y no dije nada, porque decir algo nunca, en 12 años, había cambiado nada sobre cómo operaba esta familia. Solo las pruebas cambiaban las cosas. Solo la influencia cambiaban las cosas. Lo había aprendido por las malas, con toda mi vida. Y tenía la intención de gastar ese conocimiento como la única herencia que realmente me habían dado. Lo del coche ocurrió en noviembre, exactamente como sabía que ocurriría, hasta el día. Un martes, un torneo de natación a 2 pueblos. Paula pidiendo mi coche
porque el suyo hacía un ruido raro. Una mentira tan delgada que podría haberla visto a través de ella a ciegas. En la vida que recordaba, le había dado las turdaderos tengos, llaves sin pensarlo 2 veces, y había gastado 4.000 euros arreglando un parachoques que ella había abollado tomando una curva en la M30, demasiado rápido, mientras escribía a un chico que la dejaría en un mes. Esta vez, le di las llaves de todos modos. Ese detalle me importaba. Dejarla, tomar su propia decisión, en lugar de ingeniármelas para que no lo hiciera. Porque el plan nunca fue controlar el comportamiento de otras personas, solo dejar de absorber el coste de ello. Pero había añadido discretamente una cláusula a mi póliza de seguro de coche 2 semanas antes. Una que nombraba al seguro del conductor autorizado como primario en caso de accidente con culpa. Una pequeña adición técnica y aburrida que mi agente apenas notó, y había puesto una dashcam en el coche, montada baja y discreta en el parabrisas. El tipo de cosa que compras por tranquilidad y nunca mencionas a nadie. Me llamó desde el arcén de la M30 a las 6:40 de esa tarde, llorando, recitando ya la historia del aparcamiento antes de que yo hiciera una sola. Pregunta. Algún otro conductor le dio marcha atrás, se dio a la fuga. Lo siento mucho, lo siento mucho. No te preocupes por el coche. Yo me encargo. La dejé terminar. Le dije que me alegraba de que estuviera bien, lo cual era cierto. Y luego, 3 días después, cuando el perito llamó para hacer algunas preguntas rutinarias y mencionó, casi de pasada, que las imágenes de la dashcam no mostraban ningún otro vehículo cerca del coche en los 20 minutos previos al daño, solo un único derrape en una curva, muy por encima del límite de velocidad para un conductor que presta atención a la carretera. Dije únicamente que no había revisado las imágenes yo misma y que lo dejaría en manos de los profesionales. El seguro de Paula, el que yo había hecho primario discretamente, absorbió la reclamación. Nunca supo que yo lo sabía. Nunca supo que había habido una cámara. Simplemente aprendió, por una vez en su vida, que una historia no siempre se sostiene. Y esa lección no le costó más que una prima ligeramente más alta y una llamada telefónica muy incómoda con su propio agente. Una fracción de lo que una vez me costó a mí. Y enteramente, finalmente, suyo para cargar. Hay un tipo particular de soledad en eso. Construir toda una arquitectura y secreta a tu alrededor mientras sonríes al otro lado de una mesa a gente que no tiene ni idea de que el suelo bajo sus pies ya ha cambiado. No fingiré que no me costó algo. Hubo noches en las que me senté en mi coche, fuera del despacho de Villanueva, y lloré. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque una pequeña parte agotada de mí todavía deseaba, incluso ahora, sabiendo todo lo que sabía, no tener que hacerlo sola. Que alguien en esa familia me hubiera sorprendido. Que hubiera aparecido, sin que se lo pidieran, con algo más que flores de gasolinera y una excusa. Nadie lo hizo. Nunca lo habían hecho. Ese era, al final, todo el punto. Hubo victorias más pequeñas esa primavera que atesoré como monedas. Detecté el registro de eventos Splendor 2 semanas después de que Carmen lo presentara, cuando todavía era solo un nombre reservado en el registro mercantil y no un vehículo de fraude en funcionamiento. Y no hice nada al respecto. No la confronté. No advertí a David. Ni siquiera cambié la expresión de mi rostro en la siguiente cena del domingo. Porque entendí, de una manera, habría sido imposible para mi antiguo yo, que pillar algo demasiado pronto solo enseña a un depredador a ser más cuidadoso. La quería cómoda, la quería confiada. La confianza en una persona a la que nunca se le han pedido cuentas es el arma más fiable que puedes entregarle contra sí misma. Renegocié el contrato de alquiler de la cocina industrial ese abril. 8 meses antes de lo que recordaba haberlo hecho la primera vez.
porque ahora sabía exactamente qué propietario de la ciudad buscaba deshacerse de un espacio más grande, a un precio que no tendría sentido para nadie sin mi conocimiento particular de sus próximos planes. De jubilación. Contraté a nuestra jefa de pastelería, Marisol, 6 meses antes de que, de otro modo, hubiera aceptado un trabajo con la competencia, porque recordaba, con la precisión específica y aparentemente inútil de una mujer, que una vez pasó un matrimonio entero prestando atención a todos, excepto a sí misma, que ella había mencionado una vez, de pasada, que quería mudarse más cerca de su hermana en otoño, y me aseguré esta vez de que más cerca de su hermana y seguir trabajando para mí no fueran mutuamente excluyentes. Nada de esto parecía venganza desde fuera. Ese era el diseño. Parecía una mujer poniendo silenciosamente su vida en orden después de un susto de salud. Como hace la gente. Parecía competencia. La competencia. Estaba aprendiendo. Era el mejor disfraz que un plan como el mío podía llevar, porque nadie en esa familia había pensado nunca en sospechar que yo fuera buena a las cosas. Habían construido toda su comprensión de mí en torno a la suposición de que mi competencia existía para su beneficio. Les llevó mucho tiempo imaginar que podría existir para el mío. La enfermedad volvió según lo previsto, como sabía que lo haría. En septiembre, 11 meses después de esta segunda vida. Justo en la misma semana que recordaba que me había golpeado la primera vez. Una crisis que me puso de nuevo en una cama de hospital con el mismo azulejo del techo manchado de agua. Aunque esta vez, noté casi con cariño, Mónica había sido ascendida a jefa de enfermeras y solo pasó a saludar. Esta vez ya había llamado a Salud Hogar antes incluso de registrarme en urgencias. Esta vez, el documento de voluntades, anticipadas con el nombre de Sofía, ya estaba archivado, ya escaneado en el sistema del hospital. Ya lo primero que veía cualquier médico al abrir mi historial. Esta vez, cuando el coordinador de admisión preguntó con la misma delicadeza de trámite que Mónica había usado una vez, ¿hay alguien a quien debamos llamar por usted esta noche? Dije, sí, llamen a Rosa. Está en la hoja de contactos. Estará aquí en 20 minutos. Y lo estuvo. Hay un milagro silencioso y específico en ver cómo un sistema, que una vez casi te mata, funciona exactamente como se supone que debe hacerlo. Una vez que alguien finalmente le da los nombres correctos en el orden correcto, un médico que nunca había visto entró a medianoche. Ojeó mi historial, vio el documento de voluntades, vio las credenciales de Rosa, listadas como mi enlace, a médico designado, y le dirigió sus preguntas a ella tan fácilmente como se las habría dirigido a un cónyuge, sin dudar, sin confusión sobre quién tenía autoridad en la habitación, porque me había asegurado, meses antes de necesitarlo, de que la documentación no dejaba ambigüedad que nadie pudiera explotar. Cuando mi potasio volvió al límite y el residente quería vigilarlo durante la noche en lugar de tratarlo de inmediato, fue Rosa quien hizo la pregunta de seguimiento que yo nunca habría sabido hacer. ¿Cuál es el umbral en el que intervendrían? ¿Y quién va a comprobar los niveles antes? Y obtuvo una respuesta directa, y un plan, y una intervención real 2 horas más tarde, antes de que se convirtiera en el tipo de emergencia que solía definir mis noches a solas en habitaciones como esta. Me quedé allí, viéndolo suceder. Y sentí algo que no esperaba sentir. No solo alivio, sino un extraño duelo retroactivo por la mujer que no había tenido esto, que se había acostado en una cama como esta, en otra versión de este mismo mes. Y simplemente confió en que el sistema detectaría lo que ella no podía detectar, porque nadie le había enseñado nunca que la confianza en un hospital no es una virtud, es una apuesta. Y las apuestas necesitan defensores detrás para tener buenas probabilidades. David se enteró de que estaba en el hospital por un mensaje de grupo que envié a toda la familia a las 9 de esa noche.
3 horas después de haber sido ingresada, redactado con una insipidez totalmente deliberada. Actualización. Rápida. Estoy en el clínico por una crisis. Deberían darme el alta en 1 día o 2. Todo controlado. No quiero que nadie se preocupe ni cambie sus planes. Vi aparecer los recibos de lectura. Carmen lo leyó a las 21:04 y no respondió. Paula lo leyó a las 21:41, a mitad de scrollen, otra cosa, claramente, y envió un único emoji de corazón rojo. David lo leyó a las 22:05 y me llamó. ¿Por qué no me llamaste de inmediato? Había algo casi herido en su voz. Lo que me pareció, incluso entonces, extraordinario, que el hombre que me había dejado sola para morir una vez en una vida que nunca recordaría y de la que nunca se le podría hacer responsable, fuera capaz de sonar dolido porque no lo había puesto a él en el centro lo suficientemente rápido en mi propia emergencia. No quería interrumpir nada, dije. Lo cual era cierto. Y también un cuchillo con el mango vuelto hacia él para que no sintiera la hoja entrar. Habría venido. Estás en la fiesta de compromiso de Paula, dije. Vi las fotos en la página de Carmen hace 1 hora. Parecía que te lo estabas pasando muy bien. Silencio al otro lado. El silencio particular de un hombre que se da cuenta, vagamente a lo lejos, de que algo en la forma de esta conversación es diferente de todas las demás versiones que ha tenido antes, sin poder decir exactamente qué. Iré mañana, dijo finalmente. Claro, dije. Tengo gente aquí esta noche, así que no te preocupes por darte prisa. Llegó a la mañana siguiente a las 11. Esperando, creo, alguna versión de la escena a la que estaba acostumbrado. Una esposa agradecida por su tardía y presencia. Un poco llorosa, lista para ser consolada, lista para consolarlo a él, a su vez por la culpa de su tardanza. Porque esa siempre había sido la verdadera transacción bajo nuestro matrimonio. Yo lo perdonaba rápida y completamente para que él nunca tuviera que sentir por mucho tiempo la incomodidad de haberme decepcionado. En su lugar, encontró a una mujer que no reconoció, de unos 30 y tantos, enérgica, de aspecto oficial, con una acreditación colgando, de pie en la puerta de mi habitación con un portapapeles. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver a mi mujer, May Martín. La mujer se llamaba Ángela, otra enfermera de salud hogar, que supe más tarde, cubriendo el día libre de Rosa, consultó el portapapeles. Consultó una tarjeta plastificada pegada en el interior de la puerta y dijo, no, de forma antipática. No le veo en la lista de visitas autorizadas, señor. Puedo consultarlo con la señora Martín, pero está descansando ahora mismo. Soy y su marido. Lo entiendo, pero la lista fue actualizada por la propia paciente y tengo que seguirla. Permítame entrar y confirmarlo. Esto es una locura, le oí decir medio en voz baja, a nadie en particular. En el tono específico de un hombre que se encuentra por primera vez en su vida, adulta con una regla que no ha sido escrita, pensando en su conveniencia. Soy su marido. No necesito estar en una lista para ver a mi propia mujer. Señor, le entiendo, dijo Ángela, paciente, de la manera específica y profesional de alguien a quien se le paga por ser paciente. Pero yo no hago las reglas, solo sigo el historial. Deme un segundo. Oí toda la conversación a través de la puerta entreabierta. Y me quedé en la cama con una pequeña sonrisa privada, que no habría sido capaz de sentir hace 4 años en ninguna versión de mi vida. Cuando Ángela entró y preguntó en voz baja, «Hay un David Martín en la puerta. Dice que es su marido. ¿Quiere entrar? ¿Debo añadirlo a la lista?» Dije, «Lo suficientemente alto como para que se oyera en el pasillo. Sí, está bien, déjale entrar». Porque no había ninguna versión de mi venganza que requiriera crueldad por sí misma. Solo requería precisión, y la precisión
entregada con calma, siempre golpea más fuerte que la rabia. David entró con aspecto desconcertado, de una manera que no le había visto en 12 años. No culpable, todavía no, solo confundido, como un hombre que ha entrado en la habitación equivocada de su propia casa. ¿Desde cuándo tienes una? Y lista. ¿Desde cuándo necesito ser aprobado? Desde la última vez que estuve en un hospital y no vino nadie, dije, y vi cómo eso aterrizaba. Vi algo en su rostro parpadear, como esa luz fluorescente sobre la cama 14 solía parpadear. Calma, parpadeo, como una señal que él aún no tenía el vocabulario para leer. No hizo ninguna pregunta de seguimiento. Nunca lo hacía. Se sentó, me cogió la mano un rato, me habló de la fiesta de compromiso, y le dejé hacerlo, porque todavía había trabajo por hacer, y nada de ello requería que él entendiera todavía lo que se avecinaba. La comprensión, para David, iba a llegar de golpe. Más tarde, en una habitación con abogados, y yo tenía la intención de que llegara de esa manera, para que fuera total, innegable, y demasiado tarde para que él hiciera algo más que quedarse allí y sentirlo. Me dieron el alta 2 días después. Rosa me llevó a casa ella misma en lugar de llamar a un coche, porque para entonces habíamos dejado de ser estrictamente enfermera y cliente de cualquier manera que importara, y nos habíamos convertido en algo más cercano a lo que imagino que se supone que son las hermanas, si tienes la suerte de tener hermanas que aparecen. En el coche, me preguntó con cuidado, de la manera en que la gente hace preguntas que no está segura de tener permiso para hacer. ¿Puedo decir algo? No tienes que responder. Adelante. No te sorprende nada de esto, ni la cuenta, ni que él llegue tarde. Nada de eso. Actúas como si ya lo hubieras vivido una vez. Miré por la ventana la ciudad, que pasaba, ordinaria e inconsciente de sí misma. Y consideré por un momento contarle la verdad, toda su forma imposible. El renacimiento, el azulejo, del techo con forma de mapa. Los 4 años que llevaba doblados detrás de mis costillas como un segundo par de pulmones. Decidí no hacerlo, no porque pensara que no me creería, exactamente, sino porque algunos conocimientos están destinados a ser llevados en soledad. Y para entonces ya había hecho una especie de paz con ser la única persona en mi propia historia que entendía toda la trama. Simplemente he empezado a prestar atención a los patrones, dije en su lugar, lo cual era, como mínimo, enteramente cierto. Ella no insistió. Esa era toda la razón por la que confiaba en ella. La trampa, cuando finalmente se cerró sobre la propia codicia de Carmen, exactamente como lo había planeado, exactamente como recordaba que me habría pasado a mí por accidente 4 años antes. Excepto que esta vez, el accidente tenía un nombre, y el nombre era el mío. La planificación de la boda de Paula se había acelerado durante el invierno hasta convertirse en una producción completa. Un depósito para el lugar, un florista, un vestido que costaba más que mi primer coche. Y observé con una extraña calma clínica cómo Carmen hacía precisamente lo que recordaba que hacía. Precisamente según el calendario, porque la gente no cambia. Solo la pillan o... No. Empezó a mover dinero. Empezó con poco. 600 euros por aquí. Descritos en la línea de concepto de la antigua cuenta de la empresa como material de oficina, desviados en su lugar a una sociedad limitada llamada Eventos Esplendor, que existía, hasta donde pude ver, por el registro estatal que Villanueva obtuvo para mí, únicamente como un buzón y una cuenta bancaria, y que era propiedad, sobre el papel, de Paula. Luego se hizo más grande, 2.300 euros, 3.800 euros. Para febrero había alcanzado los 9.000 euros. Todo canalizado
desde lo que Carmen creía que seguía siendo la cuenta operativa de mi negocio, a la que ella todavía tenía, en su propia mente, acceso informal e incuestionado. La que había ayudado a abrir años atrás, y nunca se le había dicho formalmente que su nombre había sido eliminado discretamente, porque aquí está la cosa sobre la cuenta antigua. La que había dejado abierta, con su saldo pequeño y poco llamativo. El señuelo. Nunca la había cerrado. La había financiado, de hecho, modestamente, deliberadamente, cada mes. Lo justo para que las retiradas parecieran plausibles. Lo justo para que Carmen siguiera creyendo que el pozo no se había secado. La dejé beber de él. La dejé firmar un contrato con un lugar de celebraciones basándose en un dinero que creía que ya había asegurado. Dejé que Paula diera una señal para un vestido de una boutique que no hacía devoluciones. Les dejé construir una boda entera sobre unos cimientos que yo había convertido silenciosamente en arena meses antes de que pusieran el primer ladrillo. La contable forense de Villanueva, una mujer llamada Débora, que era el polo opuesto de Paula en todos los aspectos imaginables, meticulosa, sin sentido del humor, totalmente desinteresada en caer. Bien, tenía el rastro completo de papel reunido para la segunda semana de marzo. Cada transacción, cada fecha, cruzada con el registro de la sociedad limitada. Con los propios registros bancarios de Carmen, donde el dinero había aterrizado finalmente, con un patrón que se remontaba a 3 años y que incluía, aprendí con un tipo de ira fría, renovada, para la que ni siquiera me había preparado del todo. Dinero que se había movido antes de mi renacimiento también. Lo que significaba que Carmen no solo había estado planeando hacerme esto, ya lo había estado haciendo durante años, en la vida que no recordaba haber vivido la primera vez, porque simplemente nunca se me había ocurrido mirar. Ese detalle cambió algo en mí. Convirtió lo que estaba haciendo de un ataque preventivo a algo más cercano a la justicia. Débora me guió a través de la hoja de cálculo en el despacho de Villanueva un jueves gris por la tarde, tocando cada línea con la punta de su bolígrafo, como si estuviera desactivando algo. Esta, dijo, señalando una entrada de hace 3 años, 11.000 euros, canalizados a través de lo que se etiquetó en los registros antiguos como honorarios de consultoría de marketing. Es anterior a todo lo que nos ha contado. Autorizó. ¿Una consultoría de marketing en su 3er año de operación? No lo había hecho. Recordaba vagamente una conversación con Carmen por esa época sobre conseguir una visión fresca para la marca. Una conversación que había descartado amablemente, porque llevaba 6 meses en plena crisis y simplemente no tenía la energía para pelear por ello. No había peleado por ello, porque pelear en aquel entonces siempre me había costado más que perder. No, dije, no autoricé eso. Débora tomó una nota, completamente imperturbable. Como un cirujano no se inmuta por la sangre, entonces lo incluiremos. Solo refuerza el patrón. No es una mujer que tomó una mala decisión bajo presión familiar. Es una mujer que ha estado haciendo esto metódicamente durante años y se salió con la suya porque nadie miraba los libros lo suficientemente de cerca como para notar un patrón en lugar de retiradas aisladas. Me miró por encima de las gafas. Entiende que una vez que esto se presente, no hay ninguna versión en la que permanezca en secreto. Las cenas familiares, la boda, todo. Esto se va a convertir en la única historia que cualquiera en esa familia cuente sobre los demás durante mucho tiempo. Lo entiendo, dije. Y lo entendía. Y una pequeña parte obstinada de mí todavía dolía al pensarlo. No porque dudara de que fuera lo correcto, sino porque incluso, ahora, incluso, con todo lo que sabía,
Algún fragmento de la mujer que solía suavizar todo por el bien de la paz en la mesa no se había callado del todo. Dejé que doliera. No, dejé que decidiera nada. Bien, dijo Débora. Entonces terminemos de construirlo. La cena en la que todo se desmoronó fue, apropiadamente, una que Carmen había planeado ella misma. Una cena familiar para celebrar el progreso de la boda, en su casa, con una mesa puesta para 8 y un centro de mesa de peonías blancas que, casualmente, yo sabía que se había pagado con la cuenta de eventos. Esplendor. Recuerdo estar en mi armario una hora antes, eligiendo qué ponerme como quien elige una armadura. Decidiéndome finalmente por un vestido verde suave, Carmen me había dicho una vez que me apagaba, específicamente porque quería, de una manera pequeña y privada, entrar en esa casa pareciendo una mujer que había dejado de vestirse para la aprobación de los demás. David me recogió. Técnicamente todavía vivíamos bajo el mismo techo entonces, aunque separados en todos los sentidos que importaban. Y tuvimos una conversación trivial en el coche sobre el tráfico, sobre las elecciones de centros de mesa de Paula, sobre nada, la nada particular de un hombre que no tiene ni idea de que está conduciendo hacia el final de su propia y cómoda comprensión de su vida. Le dejé hablar. Vi pasar las casas, familiares, casas por las que había pasado 100 veces en un matrimonio que ya no tenía mucho que perder. Y sentí, bajo la calma, un pequeño y constante zumbido de preparación. La misma sensación que imagino debe tener un cirujano al prepararse antes de una operación que ya ha realizado con éxito su mente 100 veces. La casa de Carmen olía como siempre, a velas que costaban demasiado, a algo estofándose en el horno que estaría ligeramente pasado cuando llegara a la mesa, porque Carmen nunca, en su vida, había sido capaz de resistir la tentación de añadir un adorno más elaborado a una velada que no lo necesitaba. Me recibió en la puerta con un abrazo que duró exactamente lo que duran los puerta con un abrazo. Abrazos diseñados para una audiencia. Y dijo, ¿no estás preciosa? En ese tono específico que usaba cuando quería que un cumplido se notara como generosidad en lugar de sentirse como tal. Llevaba la carpeta de Villanueva en mi bolso. No la traje para amenazar a nadie en la mesa. Había aprendido, tras 12 años, observando a esta familia, que la humillación pública solo producía una actitud defensiva, nunca responsabilidad. La traje porque había aprendido, tras 4 años de perspectiva y un abogado muy caro, que algunas conversaciones deben tener lugar con un rastro de papel ya entregado, ya archivado, ya más allá del punto de negociación, para que lo que ocurra en la mesa no sea una negociación en absoluto, sino una revelación. Para entonces, Carmen ya había recibido una carta del despacho de Villanueva. Cortés, procedimental, absolutamente devastadora en su insipidez, informándole, como formalidad, que se habían identificado transferencias no autorizadas por un total de 41.200 euros, procedentes de una cuenta asociada a Eventos Martín S.L., que el asunto se había remitido al asesor legal de la empresa y a su división de fraude de seguros, y que era bienvenida a responder a través de su propio abogado sobre los términos de reembolso antes de que el asunto siguiera adelante. La había recibido 4 días antes de la cena. No se lo había mencionado a nadie. Lo sabía, porque conocía a Carmen. Y el primer instinto de Carmen siempre, en cualquier crisis, era la contención. Sonreír y aguantar. Manejarlo en privado. Mantener intacta la narrativa familiar el mayor tiempo posible. Estaba a mitad de un brindis, con la copa levantada, diciendo algo sobre cómo las familias se cuidan unas a otras, cuando el móvil de David vibró sobre la mesa, y como, al parecer, en algún momento de esa semana, también había recibido una notificación de cortesía como directivo de la sociedad, un título que existía solo porque lo
había añadido años atrás en mi antigua vida, en un arrebato de intentar hacerle sentir importante en un negocio al que nunca había contribuido. Su rostro cambió mientras leía. «¿Qué es esto?», dijo lentamente, levantando el teléfono. «¿División de fraude? Mamá, ¿qué es esto?». La habitación se quedó en silencio. Paula levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche. El rostro de Carmen hizo algo que recordaré el resto de mi vida. Una especie de colapso controlado. Los músculos luchando por mantener la sonrisa en su sitio, incluso cuando todo detrás de sus ojos se quedó blanco de pánico. «No es nada. Es un malentendido. Ya me encargaré. No es el momento». «¿Cómo lo sabes?», dijo David. Y entendí, al ir a observarlo, que no le estaba preguntando a Carmen. Me estaba preguntando a mí, porque una parte de él, lenta, pero no del todo estúpida, había notado durante último año 100 pequeñas rarezas que nunca había sido capaz de nombrar. La enfermera en la puerta del hospital. La calma donde solía haber lágrimas. La cuenta a la que ya no podía acceder. La esposa que ya no parecía necesitarle de esa manera específica y de apoyo que solía hacerlo. «¿Cómo sabes qué es esto? Ni siquiera has abierto tu móvil». «Porque lo sé desde hace un tiempo», dije. Y puse la carpeta sobre la mesa junto a las peonías. Y no levanté la voz, porque había aprendido en esta segunda vida que nunca más necesitaría levantar la voz para ser escuchada. «Lo sé desde antes de que recibieras la carta, Carmen. Sé la cantidad exacta. Sé lo de la cuenta de Eventos Esplendor. Y sé que el nombre de Paula está en ella. Y sé, desde hace más tiempo del que a ninguno de vosotros os resultará cómodo, oír exactamente cómo funciona esta familia cuando nadie vigila lo suficiente para detenerla». «May», comenzó Carmen. Y la vi recurrir automáticamente al tono que siempre había usado conmigo, cálido y ligeramente herido. El tono diseñado para hacerme sentir que yo era la irrazonable, la que estaba montando una escena en una agradable cena familiar. Y sentí, por un momento limpio y satisfactorio, cómo toda la maquinaria de 12 años de ese tono simplemente no lograba engranar. Como una llave girando en una cerradura que ya había sido cambiada. «No puedes conmigo esta noche», dije. «Has tenido mi dinero durante 3 años. Tenías mi dinero antes de que yo supiera que tenía que buscarlo. Y estabas a punto de tener 9.000 más para pagar una boda que construiste sobre una cuenta que vacié hace meses. Porque sabía, Carmen, que harías exactamente esto. Porque siempre has hecho exactamente esto. Y nadie en esta familia te ha detenido nunca, porque yo siempre era la que lo suavizaba todo. No voy a suavizar esto». «¿La vaciaste?», repitió David en voz baja, como un hombre traduciendo una frase de un idioma extranjero, palabra por palabra. «Vaciaste la cuenta hace meses. El negocio no opera a través de esa cuenta desde la primavera. Todo se ha reestructurado en un fideicomiso. Soy la única beneficiaria. No es un bien ganancial, David. Nunca lo será, pase lo que pase entre nosotros. Y nunca fue algo de lo que tu madre tuviera derecho a sacar dinero en primer lugar». Paula, comprendiendo finalmente lo que esto significaba para la cosa muy específica y muy cara que tenía a 3 meses vista en su calendario, emitió un pequeño sonido ahogado. «Espera, el depósito del lugar». «¿Es eso, mamá? Esa cuenta. Está solucionado», dijo Carmen, automáticamente. El viejo reflejo. Aunque su voz había perdido toda su calidez, ahora se había vuelto delgada y afilada con el comienzo del pánico. «No está solucionado», dije. «No lo ha estado en meses. Dejé que no se solucionara a propósito. Porque quería que firmaras el contrato del lugar creyendo que el dinero era real. Quería que el depósito del vestido se hiciera. Quería que todo se construyera piso por piso, sobre un dinero que nunca iba a estar ahí cuando llegara la factura. Porque eso es exactamente,
precisamente, al céntimo, lo que me pasó a mí, lo que casi me pasó 2 veces. Sé cómo trata esta familia a la persona de la que se espera que pague por la comodidad de todos los demás, y luego no recibe, hace nada a cambio, cuando es ella la que necesita ayuda. Lo he vivido. He terminado de vivirlo. La mesa permaneció en silencio durante lo que pareció mucho tiempo. En algún lugar detrás de mí, en la inmaculada cocina de Carmen, sonó un temporizador para algo en el horno que nadie se movió a atender. «Lo planeaste», dijo David, finalmente. Y ahí estaba. El horror que había estado esperando 1 año para ver llegar a su rostro. No rabia, todavía no, sino el vértigo específico de un hombre que se da cuenta de que el suelo sobre el que había estado de pie había sido silenciosa y, deliberadamente retirado de debajo de él meses antes de que se diera cuenta de la caída. Has estado. Todo este año. Has estado. He estado cuidando de mí misma, dije, ya que, al parecer, nadie más iba a hacerlo. Carmen recuperó la voz, más afilada ahora. El pánico, cuajando rápidamente en algo más familiar para ella, la ofensa. Así que en esto te has convertido. Andando a escondidas de tu marido, contratando abogados, espiando a tu propia familia. No espié a nadie, dije. Presté atención. Eso es todo lo que hizo. Falta, Carmen. Llevas 3 años haciendo esto. Y nadie te pilló, porque nadie prestaba atención, porque entrené a todos en esta familia, incluyéndome a mí misma, a no hacerlo. He terminado de hacer ese trabajo gratis. Di 12 años a esta familia, dijo. Y la vi intentar la voz de matriarca herida una vez más. La que había funcionado y que en cada habitación en la que había estado durante 3 décadas. La que nunca, en mi presencia, había dejado de producir una disculpa de alguien que no había hecho nada malo. Ayudé a criar a vuestros hijos. No tenemos hijos, Carmen. Lo dije con suavidad. Esa fue, de alguna manera, la forma más cruel de decirlo. Ayudaste a criar una ficción en la que yo soy la villana por darme cuenta finalmente de lo que ha estado pasando con mi propio dinero. David seguía mirando la carpeta sin abrir. Sentada, inocua y de color beige, sobre el mantel blanco, entre las peonías y la cesta de pan intacta. No la cogió todavía. Una parte de él, creo, ya entendía que una vez que la abriera, no quedaría espacio para la versión de este matrimonio que había estado diciendo a sí mismo que todavía era salvable. La versión en la que yo simplemente estaba pasando por algo. Donde su tardanza era un hábito y no un patrón. Donde el amor todavía podía medirse en intenciones en lugar de en llegadas. Necesito verlo, dijo finalmente, y cogió la carpeta. Y le dejé hacerlo, porque, para entonces, no había nada en ella de lo que necesitara protegerle más. Lo que sucedió después de esa cena se desarrolló en los meses siguientes, con el tipo de inevitabilidad limpia y procesal que solo proviene de haber pasado un año construyendo un caso en lugar de un rencor. El fraude de Carmen, una vez denunciado formalmente, y el despacho de Villanueva, presentando todo con una precisión que no dejaba lugar a la narrativa familiar que ella había pasado 30 años perfeccionando, desencadenó exactamente las consecuencias que un rastro de papel tan exhaustivo merece. La aseguradora del negocio exigió la restitución. Sus propias cuentas, las que había utilizado para blanquear los fondos de la sociedad, fueron requeridas judicialmente. Perdió el acceso a la narrativa familiar más rápido de lo que perdió el acceso al dinero. Porque la historia que siempre había contado sobre sí misma, matriarca devota, abuela desinteresada en espera, mujer que solo quería ayudar, no pudo sobrevivir al contacto con la hoja de cálculo de un contable, Rense.
Nunca fue acusada penalmente. Villanueva me había aconsejado desde el principio que buscar la restitución por la vía civil sería más rápido y limpio que intentar que un fiscal se interesara en un caso de malversación familiar. Y tenía razón. Y, sinceramente, al final, descubrí que no la necesitaba esposada. La necesitaba, despojada del único poder que realmente había tenido sobre mí, que era el poder de hacerme creer que le debía mi silencio. Nunca recuperó ese poder. La demanda de divorcio de David, cuando llegó, y llegó de su parte 3 semanas después de la cena, en un arrebato de orgullo herido que reconocí incluso entonces como su propia forma de alivio, porque significaba que no tendría que ser yo quien dijera la palabra primero. Se estrelló de frente contra un muro que no había visto venir. Su abogado intentó, predeciblemente, argumentar que el negocio representaba bienes gananciales, que David había apoyado su formación, una frase que ya había oído una vez en una versión de esta línea temporal que ya no existía, y Villanueva lo desmanteló en un solo escrito. El fideicomiso, irrevocable, establecido 1 año, completo antes de la petición, financiado enteramente con activos que precedían al enredo financiero relevante del matrimonio, con documentación extensa, aburrida, a prueba de balas, que demostraba que ni un solo céntimo de los ingresos del negocio había fluido nunca al hogar de una manera que pudiera interpretarse como inversión compartida. Y luego estaba el registro, la carpeta que había construido mes a mes, silenciosamente, sin levantar la voz ni una sola vez en una cena, fechas, marcas de tiempo, notas de alta de 2 ingresos y hospitalarios distintos marcadas como ningún familiar presente. Un recibo de 12,99 €, en claveles de gasolinera cargado a una tarjeta de empresa. El incidente de la ciclista de visitas con Ángela en la puerta. Todo ello expuesto no como una acusación, sino como un simple patrón cronológico de hechos que hacía que la cuestión de quién había estado ahí, para quién a lo largo de un matrimonio de 12 años, no fuera una cuestión de opinión, sino una cuestión de registro. No consiguió nada. No por crueldad. Quiero ser honesta sobre eso, porque nunca, en nada de esto, quise crueldad por sí misma, sino porque, cuando la documentación finalmente se completó, simplemente no quedaba nada de nuestro matrimonio que le perteneciera de ninguna manera que la ley reconociera. El negocio era mío. Totalmente, indiscutiblemente. La casa se vendió. Las ganancias se repartieron según un acuerdo prenupcial que él había olvidado que habíamos firmado, cuando su propio padre había insistido en ello. Antes de que Carmen hubiera puesto sus manos completamente al volante de la vida de su hijo. Se quedó con su coche. Se quedó, supongo, con la dignidad que un hombre puede conservar después de que un extraño le diga en un tribunal, leyendo de una carpeta, las fechas precisas en las que había abandonado a su esposa en una cama de hospital. 2 veces, con recibos. Estuve allí en la audiencia donde su abogado hizo el último intento real. Un hombre llamado Campos, que claramente había sido prometido por David, o por Carmen, o por ambos, que esto sería una negociación sencilla, entre un marido herido y una esposa a la que se podría convencer de volver a ser generosa por culpa. Se levantó frente a la jueza y dijo con la confianza particular de un hombre que nunca ha perdido una discusión con una mujer que consideraba razonable. Señoría, mi cliente pasó 12 años, apoyando emocionalmente el negocio de su esposa a través de importantes desafíos de salud, y sería injusto que el tribunal tratara esa inversión como si no tuviera peso. La jueza, una mujer de unos 60 años con la paciencia plana e impasible de alguien que había oído cada versión de esa frase 1000 veces antes, se volvió hacia Villanueva. Respuesta.
Villanueva se levantó sin prisa, y no levantó voz, porque para entonces yo había aprendido esa lección de él tan a fondo como la había aprendido en cualquier otro lugar. Señoría, dirigimos al tribunal a la prueba 14. Resúmenes de alta de 2. Ingresos hospitalarios distintos, con 3 años de diferencia. Ambos señalan ningún familiar presente durante la recuperación. Dirigimos al tribunal, a la prueba 9, un registro de mensajes de texto que muestra que el señor Martín se negó a visitar a su esposa después de una cirugía mayor en favor de una cena de cumpleaños familiar. Y dirigimos al tribunal a la documentación del fideicomiso ya presentada, que es anterior a la petición en más de un año, y fue financiada enteramente con bienes no gananciales. Si el apoyo emocional es el estándar que el tribunal desea aplicar, simplemente pediríamos que se aplique de manera equitativa. Campos no tuvo respuesta para eso. Lo vi no tenerla. Vi el momento exacto en que la sala entendió que no iba a haber una negociación, solo una sentencia, y sentí, sentada allí con una chaqueta que había comprado exactamente para esta ocasión, no un triunfo, exactamente, sino algo más silencioso y sólido que el triunfo, el simple alivio físico de ver un sistema, finalmente, por una vez, en mi vida, funcionar a mi favor, porque me había asegurado absolutamente de que no tuviera otra opción. David no me miró durante nada de esto. Eso también lo entendí. Hay un tipo particular de vergüenza que no sabe cómo hacer contacto visual. Y yo le había dado, a lo largo de un año cuidadoso, una educación completa en ella. La boda de Paula no se celebró ese verano. El lugar se quedó con el depósito. No. Reembolsable. La letra pequeña siempre lo es. Y el vestido se devolvió, en su mayor parte, menos una tarifa de reposición. Y el prometido, viendo a la familia, con la que estaba a punto de casarse implosionar en una cena, y un tribunal en la misma temporada, silenciosa y sensatamente, encontró razones para estar menos disponible. Se casaron finalmente, hoy. Mucho más tarde, mucho más pequeño, en un juzgado sin ninguna de las peonías. Me mudé de la casa en abril, a un piso que elegí yo misma en una calle que elegí yo misma. Con una cocina que llené lenta, deliberadamente, con cosas que me pertenecían solo a mí. Sofía me ayudó a mover las últimas cajas, y cuando el camión se fue, y el piso fue finalmente del todo mío, nos sentamos en el suelo porque aún no había comprado muebles, comiendo comida para llevar de los envases, y me miró durante un largo momento y dijo, «No sé qué te ha pasado este año. Eres diferente. Bien diferente, pero diferente». Finalmente empecé a prestar atención, dije, lo cual era cierto hasta donde llegaba, y ella lo dejó ser cierto, porque Sofía nunca en su vida había necesitado toda la historia para saber cuándo simplemente confiar en mí. El negocio creció ese año de una manera que nunca lo había hecho mientras yo financiaba silenciosamente 2 hogares y las ambiciones de una suegra. Incorporé a Sofía como socia de pleno derecho en otoño, sus instintos de marketing, mis operaciones. Una combinación que convirtió una empresa de catering de 9 personas en algo que, en 18 meses, recibía llamadas de organizadores de eventos de 3 provincias. Contraté a una nutricionista y a un especialista que realmente escuchaba cuando describía los síntomas, porque había aprendido de la manera más dura que una persona puede aprender algo, que mi cuerpo no era un asunto de baja prioridad en la lista de nadie, menos aún en la mía. Conseguimos nuestro primer contrato de 6 cifras ese noviembre. Una gala corporativa para una empresa tecnológica que trasladaba su sede. Y recuerdo estar en el muelle de carga del lugar a las 11 de la noche, agotada, con flores, todavía en la manga de un arreglo de postre de última hora, viendo a mi personal
desmontar las últimas mesas, y sintiendo algo que no me había permitido sentir en más tiempo del que podía contar. Orgullo puro, sin complicaciones, sin el bajo zumbido de culpa que solía acompañar cada éxito en mi antigua vida. La culpa que susurraba: deberías estar gastando esta energía en tu matrimonio. Como si construir algo extraordinario, con mis propias manos, hubiera sido siempre una traición a las personas que nunca me habían ayudado a construirlo. Sofía me encontró allí fuera. Me dio un café tibio de la cocina del lugar y dijo: «Tú hiciste eso, solo eso». 3 palabras. Me permití creerlas. Mantuve Rosa en nómina a tiempo parcial. Técnicamente como consultora de bienestar para la empresa. Una broma entre nosotras, sobre todo, aunque no del todo. Porque una parte de mí nunca quiso estar a más de una llamada de distancia de alguien cuyo trabajo era aparecer. Oí del resto de ellos como oyes del tiempo en una ciudad en la que solías vivir. De segunda mano. Filtrado. Ya no capaz de tocarte directamente. Carmen vendió la casa ese otoño para cubrir lo que quedaba de la restitución después de que sus ahorros y una segunda hipoteca se comieran la mayor parte. Oí que se mudó a un piso cerca de Paula, pequeño, y que había empezado a contar una nueva historia sobre sí misma a quien quisiera escuchar. Una en la que ella era la parte agraviada, donde yo era la nuera fría y calculadora que había puesto a toda la familia en su contra por un malentendido. Le dejé tener la historia. Las historias no cuestan nada y no cambian nada. Una vez que el dinero y la documentación ya han dicho lo que han dicho, me la encontré una vez, casi 1 año y medio después, en el aparcamiento de un supermercado en el que ninguna de las 2 tenía una razón particular para estar. Y hubo un extraño momento suspendido en el que ninguna de las 2 dijo nada en absoluto. Solo nos quedamos allí, con nuestros carros entre nosotras como una pequeña y absurda fortificación. Parecía más vieja de lo que recordaba, o quizás solo más pequeña. De la forma en que se ve la gente una vez que la habitación que solían dominar ha dejado de ser suya. «Te veo bien», dijo finalmente. Y no había calidez en ello. Pero tampoco veneno. Solo el reconocimiento plano y agotado de 2 personas que una vez compartieron una familia y ahora no compartían nada, salvo el recuerdo de haberla compartido. «Estoy bien», dije, y lo decía en serio de una manera que no había dicho mucho en 12 años. Y empujé mi carro más allá de ella y no miré atrás. Y esa fue, hasta donde yo sé, la última vez que la vi. David intentó contactarme 2 veces ese primer año. Una vez cerca de las fiestas. Un mensaje que decía: «Solo espero que estés bien», al que no respondí. Y una vez en primavera, un mensaje más largo sobre cómo había estado en terapia de verdad, trabajando en patrones, y cómo entendía ahora que había dejado que su madre manejara demasiado de su vida, incluyendo su matrimonio, y que lo sentía, genuinamente lo sentía, por el pía, y tal por ambas veces, por todo. Le creí, de hecho. Eso fue su propio y extraño tipo de cierre. No necesitar dudar más de su sinceridad para sentirme acabada con él. Le respondí con 3 frases, amables, deseándole lo mejor, y lo decía en serio. Y luego no volví a escribir, porque el perdón había aprendido. No requiere reabrir una puerta. Paula, de los 3, fue la que más me sorprendió. 9 meses después de la cena, con la boda pospuesta indefinidamente, la reputación de su madre en ruinas y su propio nombre, incómodamente, unido a una sociedad que juraba, con suficiente credibilidad para entonces, que apenas había entendido su propósito, apareció en mi oficina sin avisar. Se sentó frente a mí en la pequeña sala de clientes que Sofía había decorado con más gusto del que ninguna de las 2 teníamos personalmente, y dijo: «No sabía lo que estaba haciendo,
Firmaba cosas porque ella me lo decía, y nunca pregunté por qué. Sé que eso no arregla nada. Solo necesitaba que supieras que no lo sabía. Eso también lo creí, en su mayor parte. Le dije que esperaba que aprendiera a preguntar por qué más a menudo, sobre todo, durante el resto de su vida. Y lloró. Y no la consolé, porque consolar a la gente por las consecuencias de su propia falta de curiosidad nunca, en 12 años, había sido mi trabajo, y ya no me ofrecía voluntaria para trabajos que no me habían pedido que hiciera. Volví al hospital clínico 11 meses después de la cena, para un procedimiento, programado esta vez. Nada urgente, nada que requiriera una carpeta llena de pruebas o una cuenta bancaria señuelo, o un año de planificación silenciosa. Solo un seguimiento de rutina que mi nuevo especialista quería hacer como precaución. Me registré un martes por la mañana. Y el coordinador de admisión, un joven que nunca había visto antes, repasó sus preguntas con la misma cadencia de trámite que Mónica había usado 2 años y toda una vida atrás. ¿Hay alguien a quien debamos poner como contacto para hoy? Sí, dije, y le di 3 nombres: Sofía, Rosa, y casi como una ocurrencia tardía, mi propio nombre, listado como mi propio contacto de emergencia, porque Villanueva me había dicho una vez, medio en broma, que la posición más fuerte en la que una persona puede estar es ser total y legalmente capaz de cuidarse a sí misma. Y yo había decidido en algún momento del último año que quería que eso fuera literalmente cierto en cada formulario que rellenara de nuevo. Sofía estaba en la sala de espera cuando salí de la recuperación, leyendo un libro de bolsillo con los pies en la silla de enfrente. Totalmente tranquila, totalmente presente. Exactamente donde dijo que estaría. Rosa pasó en su hora de almuerzo solo para saludar y robarme uno de mis vasitos, de gelatina, como siempre había hecho. No llegaron flores con un recibo todavía en el celofán. No llegó ningún mensaje a las 18:14 diciéndome que alguien no podía venir porque la cena de otra persona se había alargado. Me quedé en la sala de recuperación viendo la luz de la tarde moverse lentamente por un techo, sin mancha de agua con forma de mapa, sin bombilla parpadeante, sin nada en absoluto que necesitara ser arreglado, y pensé en la mujer que había sido la primera vez que desperté en una habitación como esta, 34 años, sola, escribiendo a un hombre que no había venido, creyendo que esto era simplemente lo que costaba el amor, que esta era simplemente la tarifa vigente por ser necesitada por otras personas. Me dejaron en el hospital otra vez la segunda vez, exactamente como me habían dejado la primera, excepto que esta vez yo ya sabía que lo harían, y ya había construido, silenciosamente, pacientemente, con papeleo, en lugar de lágrimas, una vida entera donde su partida ya no podía tocarme en absoluto. Una enfermera que no reconocí entró a tomarme las constantes vitales antes del alta. Miró mi historial y dijo con la misma amabilidad automática que Mónica había usado una vez con una versión mucho más joven y asustada de mí. Parece que tienes buena gente de tu lado. Esa sala de espera ha estado llena toda la mañana. La tengo, dije. Y al decirlo, descubrí que era la primera vez en cualquiera de mis vidas que la frase había salido de mí sin un solo asterisco, oculto adjunto, sin el añadido silencioso de la mayor parte del tiempo, o, cuando les conviene, o siempre que no pida demasiado. Simplemente, tengo buena gente. Punto final. Una frase completa en lugar de una negociación. Sofía me llevó a casa esa tarde con las ventanillas bajadas, aunque solo hacían 15 grados, porque dijo que el aire reciclado del hospital le hacía sentir como si respirara por una pajita, y me reí por primera vez en días de lo exactamente igual a ella que era eso, lo completamente despreocupada que estaba por la comodidad de los demás. De una manera que no tenía nada que ver con la crueldad y todo que ver con simplemente y a ser ella misma sin disculpas.
La cosa que yo todavía estaba enseñando lentamente a hacer. Paramos a por tacos por el camino. Los comimos en el aparcamiento con la radio puesta y hablamos de naderías. Un nuevo lugar que Eventos Martín y Juan acababa de contratar. Un hombre con el que había coincidido en una app que usaba la palabra sinergia sin ironía en su biografía. Si la oficina necesitaba una segunda máquina de café expreso, o si eso era, como ella dijo, un problema agresivamente milenial. Fue, recuerdo pensar, una tarde extraordinariamente ordinaria. Ese era todo el punto de todo lo que había pasado un año construyendo. No una gran vuelta de victoria cinematográfica, no, una vida diseñada para el espectáculo, sino el lujo silencioso, casi aburrido, de un martes ordinario donde nadie me dejó en ningún sitio. Donde no hubo que perseguir a nadie, ni negociar, ni perdonar por adelantado una decepción que ya podía ver venir. Había pasado 12 años confundiendo el caos con la intimidad, confundiendo el agotador trabajo de gestionar los fracasos de otras personas con lo que se suponía que debía ser el amor. Resultó que el amor, el de verdad, el que vale la pena conservar, era esto en su lugar. Tacos en un aparcamiento, ventanillas, bajadas. Nada en juego. Nadie llegando tarde. Todavía pienso a veces en la versión de mí que murió en esa primera cama de hospital. No con pena, exactamente, ya no, sino con algo más cercano a la ternura. La forma en que podrías mirar una fotografía tuya a los 22 y desear, desesperada e inútilmente, decirle lo que sabes ahora. No puedo decirle nada. Se ha ido. Esa versión se disolvió en lo que sea que esta vida se convirtió en su lugar. Pero la llevo conmigo de todos modos, como llevas a cualquiera que te enseñó algo a un coste insoportable. Y lo que ella me enseñó al final fue lo suficientemente simple como para caber en una tarjeta, tan simple que a veces me pregunto ¿por qué hizo falta una muerte entera para aprenderlo? Se te permite dejar de esperar a personas que ya te han demostrado repetidamente quiénes son. Se te permite construir tu propia silla en tu propia habitación, llenarla con quien realmente aparece. Nunca estuve realmente sola en esa habitación ninguna de las dos veces. La diferencia, la única diferencia que realmente había importado, era a quién dejé sentarse en la silla.